Qué privilegio nuestro el poder levantarnos, abrir los ojos y estar otra vez en la hermosa disposición de buscar al Señor y de darle el primer lugar. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Buenos días a todos. Quisiéramos alabar su sagrado nombre con todas las fuerzas del alma. Vamos a cantar nuestro himno con sentido, el número 1, con todo el corazón. No podríamos tener una mañana sin cantar el himno número 10. A mí personalmente me inflama, me da fortaleza y me dice quién soy. Espíritu, cantando
Jesús, Dios en poder, majestad y honor, sí. Vamos a saltar al 76. Eterno Dios, mi creador, mi amparo en aflicción. Tú has sido mi consolador en toda ocasión. Mira, mi corazón con mismas del ayer. Cual es mi condición, herencia atardecer. Mi vida va junto a la está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará, y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Sé tú mi guía, Señor, en mi camino aquí. Qué hermoso es poder confiar en ese maravilloso Redentor que es nuestro Consolador. Vamos a cantar el libro número 75. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, llevo la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con toda mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Vamos a doblar nuestras rodillas para buscar su rostro. Querido Padre Celestial, en estas últimas horas, antes de tu segunda venida, hay aprensión, hay preocupación en muchos corazones.
Permite, Padre, que tu Santo Espíritu pueda venir a nosotros y darnos una clara idea de lo que tenemos que hacer y cómo vivir esta experiencia en esta hora, tomados de tu poderosa mano, en la garantía y la seguridad de que tú estás con nosotros. Por favor, te ruego una bendición muy especial para todos mis hermanos, donde quiera que estén. Permite que todos aquellos que lloran, que sufren o que pasan por algún momento desesperado, de crisis, de angustia, de dolor, de lágrimas, permite que podamos volver nuestro rostro del dolor o de ese punto de aflicción hacia ti para entender qué cosa es lo que quieres darnos, decirnos o llevarnos para cruzar y cuál es el propósito de tu corazón para todo esto. Por favor, ten misericordia de nosotros y permite que en este día todos los que estamos de rodillas ante ti podamos tener una clara visión de ese privilegio glorioso a lo cual nos quieres llevar para estar seguros contigo por toda la eternidad. Estamos en tus manos, queremos quedar en tus manos y queremos que tus manos nos sostengan. No tenemos otro lugar de garantía. No tenemos un lugar mejor que las manos tuyas. Por favor, ten misericordia y sosténnos. Te necesitamos con urgencia. Lo rogamos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Y el tema de esta mañana me tiene un poquito aprensivo, me tiene un poquito agobiado por la incompetencia que mi ser maneja para poder presentar este mensaje. Pero tenemos que ir adelante. Muy bien. Yo no sé cuántos de nosotros somos verdaderamente felices o llevamos una carga de dolor y sufrimiento por el camino. A veces parece que nos encontramos a personas que son verdaderamente, completamente felices. Parece que no hay absolutamente ninguna carga, ningún problema, ningún dolor, ninguna aflicción. Todo es una permanente celebración. Pero por otro lado, hay personas que viven una experiencia de sufrimiento que en algún momento, más que sorprendernos, agobia. Y hermanos, ¿cómo manejamos nosotros este asunto del sufrimiento? Preguntarle a alguien que está sufriendo en este momento creo que sería insensato, porque cada quien lleva su carga, cada quien lleva una dosis de sufrimiento. Y creo que tenemos que hacer algún par de preguntas. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Necesitamos pasar por un tiempo de sufrimiento? Quizás sería bueno preguntarle a Jesús. Jesús llevó una dosis de sufrimiento que
Personalmente estoy preocupado de no ser suficientemente competente para poder presentar esa magnitud de sufrimiento que vivió aquí en la tierra. El apóstol San Juan comienza dibujando a Jesús diciendo: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo recibió. Y desde ese instante en que él llegó, cuando él vino dejando todo lo que tenía que dejar, y eso es lo que me asombra, todo lo que dejó, su casa, su reino, su trono, la cantidad de seres santos que están alrededor de él, y por supuesto todo lo que implica el cielo para venir a este oscuro mundo de dolor. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Cómo conocemos nosotros a Jesús? No soy muy dado a los cuadros, por lo que la misma Biblia dice, pero déjame decirte que en la vida de este mundo, en estos últimos 2000 años, han habido extraordinarios artistas que no han podido evitar poner en el lienzo lo que ellos entienden cómo se parecía a Jesús. Y hay pintores extraordinarios que han hecho pues un intento de dibujarlo. Y en el camino me he encontrado algunos cuadros de Jesús. Uno de ellos está en el taller de José. Parece que el trabajo se ha suspendido por un momento, o como que hay que tomar un descanso. De repente Jesús se acerca a la ventana para mirar hacia el exterior, y abriendo la ventana extiende los brazos, y en ese momento en que él abre los brazos, la luz del sol de la tarde dibuja una densa, oscura y negra cruz detrás de él. Es increíble cómo esa amarga cruz era una sombra que seguía a Jesús por donde quiera que iba. Siendo aún un niño, otro pintor tiene la idea, su madre está al frente, él corre como unos 20 pasos, con los brazos extendidos, tratando de encontrar los brazos de su madre, pero cuando él abre los brazos corriendo, otra vez la luz del sol dibuja frente a él en su camino una terrible, negra, densa, fea, negra cruz en su camino. Parece que desde el mismo principio Jesús llevaba esa amarga, fea, negra sombra de la cruz. Cuando él era un jovencito que se perdió en Jerusalén, cuando los días aquellos de la presentación, es interesante cómo Lucas dice algo acerca de esto. En el libro de San Lucas, en el capítulo 2, se ha perdido
han tardado 3 días en encontrarlo. Cuando le vieron, dice el 48, 2:48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Fíjense la palabra que su madre usa. A María ya Simón le había profetizado que una espada atravesaría su corazón, que su vida como madre de ese muchacho sería una experiencia de sufrimiento en todo el tiempo. Y parece que aquí ha empezado, porque ella usa la expresión: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En ese momento, el niño Jesús le dice a su madre: ustedes están pasando por un tiempo de angustia. ¿Saben ustedes lo que es la angustia? La verdad es que la palabra angustia para Jesús no era algo que tenía que descubrir algún día. Para Cristo Jesús, la palabra angustia era el pan de cada día. Déjame ponerte antes de seguir adelante, porque posiblemente tú estás llorando, tú estás sufriendo, estás agobiado, estás triste. Estás muy preocupado porque piensas que tu angustia, tu tragedia es más grande que cualquiera que se haya podido manejar en la tierra. Déjame decirte, y quiero dejar sembrar esta nota: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. Déjame decirte esto: hay una nota de privilegio especial cuando tú sufres. A Jesús el sufrimiento le acompañó todo el tiempo. En el libro de San Marcos, en el capítulo 8, versículos 31 al 33, está con sus discípulos y la verdad es que me tiemblan las manos, estoy asustado. Para Jesús, este asunto del dolor, del sufrimiento, de la tensión de un estómago apretado, soportando una terrible aprensión, una terrible angustia, no era un asunto de vez en cuando. Dice aquí en el capítulo 8, versículo 31 al 33, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y además ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Parece que sufrimiento son las cosas de arriba, dice Jesús. Hermanos, el versículo 31 dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y además morir. Es decir, que él tenía un cuadro tan claro del dolor, del sufrimiento, de todo lo que se le avecinaba, hasta el mismo punto de la muerte, en una forma tan precisa. 700 años atrás, Isaías, aún mucho antes de que Jesús naciera, ya él había dibujado un terrible cuadro de la suerte que le tocaría a Jesús aquí en la tierra. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de sufrimiento y de dolor, ¿sabes una cosa? Parece que no te asustes por lo que te voy a decir. Déjame leerlo, creo que debo de leerlo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, los grandes hijos de Dios, los que van a ser usados en estos últimos días para algo sublime, extraordinario, maravilloso, para honrar al gran Dios de los cielos, tienen una cuota de sufrimiento por la cual pasar. Nadie que no tenga que pasar por esta escuela de dolor y de sufrimiento está capacitado para llegar a este punto. Y es aquí donde me tiemblan las manos el no poder presentar esto, porque nosotros presentamos el evangelio como algo para parar nuestros sufrimientos, para parar nuestras deudas, para parar nuestros problemas, para traer un poco de paz a la casa. Y hablamos de la paz de Jesús, de la bendición de Jesús, de la prosperidad que podemos encontrar a Jesús, pero como que este asunto del dolor y del sufrimiento no es parte de los seguidores de Jesús. Y es más, en este momento estamos hablando tanto de eventos finales y damos consejos para cómo eliminar estos problemas. Hermanos, se habla tanto, parece que hay una desesperación, una angustia por eliminar el problema del conflicto. ¿Cómo nosotros podemos estar en el campo? ¿Cómo nosotros vamos a sembrar? ¿Cómo nosotros vamos a tener? ¿Cómo vamos a escapar? ¿A dónde vamos a ir? Tenemos que confiar en Dios de que Él nos va a librar. Hermano, capítulo 12 de Hebreos dice, puestos en el 2, puestos los ojos, seca tus lágrimas, alivia tu corazón, fortalece tus piernas, energiza tus manos y tus brazos, dale brillo a tus ojos y levanta la mirada hacia el cielo. Y mira qué cosa es la escuela a donde Cristo Jesús, el Padre y su Santo Espíritu quieren llevarte. Dice aquí, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Déjame leerlo otra vez. Por favor, pon mucha atención. Es posible que tu cuota de sufrimiento en este momento tú quieras gritar y decir, ¡hey, ya basta! Ya es demasiado, ya no puedo más. Pero por el otro lado, déjame decirte que todo el cielo está concentrado en ti. Y en este momento el Espíritu Santo dice, levanta los ojos al cielo. Dice aquí, fija tus ojos en aquel
que dejó su trono de gloria, que hizo el mundo con un extraordinario poder en un diseño único y especial para que este mundo fuera algo perfecto, completo, hermoso y relevante a la vida de sus hijos. Pero el pecado destruyó todo esto. Él viene para recuperarlo todo. Él ha hecho el mundo, está en el mundo, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cuando yo leo lo que Isaías dice acerca de todo lo que tuvo que vivir Jesús desde el principio, desde el rechazo, el desconocimiento, el menosprecio, la indiferencia con que se le trató, me quedo pensando y a veces yo me quejo. Dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que en medio de los más terribles conflictos, él se mantuvo en una posición de fe y de confianza en su Padre, y no le importó todo el dolor que tuvo que cargar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Déjame ponértelo así. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, Isaías 53, dice aquí, del 1 al 3, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Repito, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Déjame leer esta misma nota de cómo Isaías presenta a Jesús. Isaías presenta a Jesús en tres dimensiones. Una, cómo lo ve el hombre. Dos, cómo lo ve Dios. Y tres, cómo se ve él mismo en este sufrimiento terrible. Hermanos, déjame leer en esta versión que se llama La Biblia para Todos. Me gusta la forma un poco más precisa en la que expresa las palabras que nosotros debimos haber entendido hace mucho tiempo. Dice aquí, Isaías dijo, nadie ha creído a nuestro mensaje. Nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor, hablando de Jesús, creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre
que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Querido, ¿estás preocupado por tu sufrimiento? Me siento tan avergonzado. Mi padre era un maestro de escuela por 15 años. Se puso a trabajar fuerte, dando estudios bíblicos, predicando, siendo un maestro. Y cuando era tan difícil ganar un alma en iglesias enteras, el Señor le concedió el privilegio de lograr 32, 33 almas, me parece. Y eso le valió el privilegio de ser invitado a trabajar como un pastor. Pero él vivía bien. Era maestro, tenía una granja, tenía un negocio de ventas de semillas al mayoreo. Trabajaba para el Palacio Municipal. Era un hombre querido, reconocido, muy útil en el ambiente donde él se desenvolvía. Pero cuando le hicieron la invitación para trabajar como pastor, él tuvo que deshacerse de todo eso. Alguien le dijo que todo lo que él estorbara tenía que deshacerse. Y pues vendió todo, renunció a todo, aún hasta la casa la vendió. Y allí empezó nuestro problema. Mi padre nunca se recuperó de toda esa situación. Habían días en que pasábamos hambre literalmente 1, 2, 3, 4, hasta 5 días sin comer nada, solo agua. Y después yo entré a trabajar en esto y en algún momento, por tratar de hacer las cosas bien o tener la idea de servir mejor al Señor, también tuve mi dosis de sufrimiento, mis errores, mis equivocaciones. En el intento, a veces no claro de lo que yo tenía que hacer, también me tocó mi dosis. Y en algún momento, recordando a mi madre, a mi padre, a mis hermanitos, que literalmente nos moríamos de hambre, yo decía en algún instante, ¿hasta cuándo? La verdad es que me da tanta vergüenza reclamar como si yo hubiera sido el único que sufría. Dice aquí que el siervo del Señor, fíjate cómo empieza. Jesús entra en el panorama de salvar al mundo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como un siervo. Yo creo que ninguno de ustedes ha entrado al mundo en esta condición de siervo. Jesús entró en esta condición de siervo desde el primer instante que pisó esta tierra. Entró como un siervo. Y la vida de un siervo no es la vida de los reyes, no es la vida de un príncipe, no es la vida de felicidad, es la vida del dolor, de la amargura, del sufrimiento, del menosprecio. Esa es la primera palabra que dibuja la entrada de este maravilloso ser, que a veces nosotros le decimos, ¿dónde estás? ¿Por qué no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te tardas en venir? Como que si él no entendiera
cuando Hebreos dibuja al sumo sacerdote que nosotros tenemos, él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque este sumo sacerdote fue tentado, sufrió en todo lo que se te puede ocurrir. Tú piensas, a veces hay algunos atrevidos que dicen, sí, pero Jesús no tuvo este problema. Yo quiero decirte que desde la entrada a la tierra de Cristo Jesús, entró como un siervo, dice aquí, vino como raíz tierna en tierra seca. Déjame decirte, este maravilloso ser fue rechazado desde la misma entrada, y te voy a decir por qué. En los días en que él nació, el imperio romano sojuzgaba con vara de hierro y dominaba en una forma tan fiera, tan terrible, que de alguna manera los judíos esperaban un libertador, pero un libertador que viniera en un gigantesco y poderoso caballo blanco, dirigiendo a sus carruajes, aplastando todo a su alrededor, destruyendo todo y liberándose de aquella terrible mano de acero, de fierro de los romanos. Pero Jesús, yo no sé si tú has visto brotar a un pequeño renuevo en la tierra seca donde no hay agua y donde por virtud alguna brota esa semillita, y entonces ese brotecito, no hay nada, todo lo que hay alrededor son raíces secas. De la tierra que hay alrededor son raíces secas, y de allí brota un renuevo. Cuando los judíos vieron a ese renuevo, esto no sirve como libertador, esto no sirve como salvador, esto no sirve como lo que nosotros necesitamos para deshacernos de esos malvados romanos. Nosotros necesitamos algo diferente, algo grandioso, algo poderoso, algo más grande que David, y ahora nos vienen a salir de que este es el Mesías. No puede ser, hermano. Desde el instante que él entra, él fue rechazado porque él fue visto como una tierna rama, un brotecito insignificante. Los judíos querían un brazo fuerte, un brazo poderoso, un rostro fiero, un rostro demandante, un rostro que pudiera aplastar a todos aquellos enemigos que tenían los judíos por delante. Pero quien entró en el panorama del dolor y del sufrimiento del pueblo de Israel fue, dice aquí, como una raíz tierna en tierra seca. Además, por si esto fuera poco, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. No medía 2 metros. No era guapo, hermoso. No era un hombre musculosísimo como los que dibujan hoy nuestros gimnasios. No tenía la tez bronceada. Era un hombre común. No había belleza alguna. A veces, cuando yo predico algún mensaje maravilloso que el Espíritu Santo pone en mis manos, ¿cómo quisiera medir un poquito más de estatura? ¿Cómo quisiera tener un color de piel diferente? ¿Cómo quisiera tener unos ojos distintos? Porque a una persona humilde y sencilla no le hacemos caso. Es blanca, de ojos verdes o azules, alto, espigado, vigoroso. Entonces, nosotros parece que estamos más dispuestos a escuchar. Cristo Jesús era un hombre común, era un hombre sencillo. No era un hombre
que era deseado por su belleza. No era un hombre que gozaba de un atractivo extraordinario como para estar detrás de él. Es increíble cómo este ser llegó a tener un concepto de la sencillez y de la humildad, que siendo el hombre más hermoso de todo el universo, el más poderoso, él no dejó su gloria solamente, pero él dejó su belleza, sus encantos, sus glorias maravillosas. Él lo dejó todo y venir aquí a un mundo como una persona quizás sin atractivo. No quiero usar la palabra feo, pero quizás esa es la palabra que lo podría describir mejor, porque él no quería estorbar la salvación tuya ni mía con un atractivo que lo siguiéramos simplemente por su belleza. Él no quería estorbar su mensaje, ni el mensaje de su padre, ni la gloria de su padre con su belleza. ¡Qué humildad tan grande! Él no quería estorbar la gloria de su padre con algún detalle personal que promoviera en la gente el venir a él simplemente por él mismo. Él quería que su mensaje fuera lo primero en la mente de la gente. Dice aquí, su aspecto no era atractivo ni deseable. No era un hombre que podíamos ponerlo en el Times, en la portada, o quizás ponerlo en los periódicos como el hombre del año. No, 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 no. Dice aquí, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y que experimentó mucho sufrimiento. Todos lo despreciaban y rechazaban. Y hay una frase aquí: todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. No se preocupen que estoy leyendo otra versión, que dice lo mismo, pero de una forma más explícita. ¿Sabes una cosa? Cuando una persona no encaja, nosotros lo despreciamos. Cuando una persona no nos conviene, lo rechazamos. Pero si tú quieres menospreciar, rechazar con toda la maldad del corazón humano, ignora a un hombre. Y Cristo Jesús era ignorado. Dice aquí la Biblia, evitábamos mirarlo. No lo querían ver. No, era un hombre que no cuenta. Yo no sé si puedes entender esto. No contaba. No era clasificado como alguien que podría ser importante en algún momento, ¿no? Evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Vas en la calle y te encuentras con alguien que no quieres ver. Te cruzas al otro lado de la acera, como que escondimos de él el rostro. Evitamos mirarlo porque lo menospreciamos y lo rechazamos. Hermanos, me siento incompetente porque me parece que esto es lo más grande que el cielo ha hecho por nosotros. La vida de sufrimiento que Jesús vivió aquí en la tierra, ¿por qué lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque él amaba tanto lo que se había perdido, pero no podía contradecir la gloria de su Padre o la justicia de su Padre, minimizar la justicia en aras de salvar a la humanidad. Dice el capítulo 53, versículo 4, a pesar de todo esto,
a pesar del rechazo, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo insignificante que era, a pesar de que no tenía belleza, a pesar de que no tenía los recursos que la gente pudiera señalar como alguien importante, a pesar de que no tenía nada en su mano del cual depender, solo el rechazo de la gente. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Dice que a pesar de esto, dice el 4, Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, y nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. ¿Sabes qué? Mucha gente calificó a Jesús en sus problemas y sufrimientos como alguien que tenía la maldición de Jehová, como alguien que no valía porque él tenía pecados graves. Él jamás pecó. Pero déjame decirte algo más. Cuando intentó hacer algo, acusaron que él venía de Satanás. Cuando hizo algún milagro, le dijeron, este viene de Belcebú, y no vacilaron en gritárselo y en echárselo en la cara. Hermanos, lo menospreciaban con tal fiereza que lo orillaban a pensar a todo el mundo, de que él venía de Satanás. Después de todo lo que había dejado, después de todo a lo que había renunciado, imagínense, renunciar a todo, aún hasta su belleza, a su fuerza, su capacidad, hasta su sabiduría, todo, porque él tuvo que renunciar a todo y entrar como un humano aquí. Y él tuvo que aprender en el regazo de su madre, él tuvo que aprender en la vida. Él tuvo que aprender a cómo sobrevivir espiritualmente de tal forma que todas estas actividades del enemigo no lo destruyeran ni lo separaran del camino. Dice aquí, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, y nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos curados. Esta es la forma en que el pueblo lo veía. Lo veía como algo insignificante, como algo que no valía la pena. Lo rechazaban por todos lados. Es increíble que cual más, cual menos, lo rechazaba y le decía cosas horribles en su cara. Los grandes líderes espirituales de aquel tiempo, que debieron haberle dado la bienvenida, lo cargaban con una pesada cruz que no podía soportar. Quizás la cruz de la agonía del Calvario lo soportó, pero el identificarlo con Satanás, identificarlo con Belcebú, era más de lo que su corazón podía soportar. Y hermanos, esto lo hizo para poder exaltar la gloria de Dios y poder rescatarte a ti y a mí. Yo no sé, cuando tú sufres, cuando tú lloras tus problemas, entiendes lo que quería rescatar. El apóstol San Pedro dice, quisiera leer este versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2. Me da tanta vergüenza el no entender esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. Dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados. Hermanos, nosotros nos jactamos de predicar el evangelio eterno. Nosotros nos jactamos de predicar, pero con una arrogancia. Y cuando hablamos de rechazo, nos sentimos las víctimas, nos sentimos los profetas, nos sentimos los injuriados. Y entonces insultamos y censuramos a aquellos que nos rechazan y nos menosprecian. Y entonces nos sale ese famoso celo santo del cual hablábamos el día anterior. Hermanos, me siento tan avergonzado de que en nuestra suficiencia, en lugar de construir el reino de Cristo Jesús con nuestro testimonio arrogante, soberbio, de que yo tengo la verdad, de que yo sé decirla, de que hay que proclamarlo y de que hay que decir las verdades, con una soberbia, con una altanería. Me preocupa. ¿Sabe que el mundo sería cautivado más por la belleza del carácter de Cristo Jesús en nosotros, a la manera de Jesús, que la que nosotros señalamos enfáticamente todos los días, tratando de demostrar que nosotros somos los modernos Juan Bautistas? Hermanos, Dios no te llamó para que fueras Juan Bautista. Dios te llamó para que... ¿Sabes qué cosa dice el apóstol San Pedro? Dios no te llamó para que seas un Balaam maldiciendo a la iglesia. Dios no te llamó para que seas un Balaam censurando y maldiciendo a los pecadores de la iglesia. Dios te llamó para representar a Cristo Jesús en su dolor, en su sufrimiento, en el menosprecio, en el rechazo. Dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, hermano, para sufrir, para llorar, para cargar la cruz de Jesús, para cerrar tu boca. Si tú hablaras menos de lo que nosotros creemos es el evangelio eterno, con esa arrogancia con que nos manejamos, si nosotros cerráramos la boca y nuestro testimonio fuera dulce, humilde y sencillo como el de Cristo Jesús, ganaríamos muchas más almas de lo que pretendemos. Que de paso, conozco a muchos predicadores que trabajan fuerte y predican y gritan, y no he visto que ganen una sola alma. Dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál fue el ejemplo? Muchos piensan que gritar con insolencia los problemas de la iglesia, ese es el ejemplo. No, el ejemplo es de que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Es necesario que nosotros guardemos los mandamientos de Dios y nos envolvamos en la vestidura maravillosa de Cristo Jesús, de su propio testimonio. ¿Cuál era el testimonio de Cristo Jesús? Por si se te ha olvidado o por si no lo recuerdas o porque quizás nunca alguien te lo ha recalcado. El testimonio que salva, el testimonio que alivia, el testimonio que cura, el testimonio que redime, el testimonio que transforma al pecador y lo hace semejante a Cristo Jesús, es este que está aquí. Dice que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Déjame leerte los versículos 6 de Isaías 53. Dice aquí, del 6 en adelante. Todos andábamos. Déjame leer desde el 5. En que Él es nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestro maestro. Dice aquí, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. ¿Entiendes ahora cómo vio cómo vio el Padre el sufrimiento de Jesús? Ya vimos al principio cómo el pueblo le miraba con odio. Le escarnecían, se burlaban de él, lo rechazaban, lo menospreciaban, lo ridiculizaban, lo hacían ver en la magnitud de lo más horrible del pecado. Le cargaban pecados que jamás él cometió, pero dice aquí, pero él fue herido por nuestras rebeliones. Ahora quiero que veas cómo el Padre es que ve a su Hijo. Fue golpeado por nuestras maldades, sufrió en nuestro lugar. Gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Él nunca pecó, jamás pecó, pero todos los pecados del mundo, incluyendo los tuyos y los míos, fueron cargados sobre él. Él los llevó renunciando a todo. Dice aquí, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Es increíble cuando a los corderos le quitan la lana, la forma en que ellos se manejan. Pero si te sorprende la paciencia de los corderos, olvídate cuando el cordero sabe que lo llevan al matadero, cuando saben que lo llevan al degolladero, el cordero no se queja, no patea, no hace violencia. Dice aquí, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y nosotros no nos cansamos de censurar y de maldecir y de ver cuán mal está todo a nuestro alrededor, tratando de destacar lo bueno que nosotros somos. Hermano, ¿estás preocupado por tu imagen? ¿Estás tratando de maquillar tu imagen de tal forma que aparezcas como algo muy especial? Cristo Jesús no le importó el maquillaje que tenía que usar. Él se desnudó completamente de todo lo hermoso, de todo lo bello, de todo lo poderoso, y entró en este mundo sin hermosura, sin belleza alguna, sin atractivo alguno, porque como dije al principio, él no quería estorbar la gloria de su Padre ni su mensaje. No era su atractivo lo que nos iba a acercar a él, era la gloria de su Padre, la vida eterna de su Padre, el programa de su Padre, el mensaje de su Padre. Dice aquí, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Que les vaya bien.
Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió, se preocupó por él y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El siervo de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. ¿Qué piensa Jesús de sí mismo? Dice el 10, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, pero este fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Hermano, el privilegio de aquellos que sufren a la manera de Cristo Jesús no tiene una recompensa aquí en la tierra. La recompensa está al lado de Cristo Jesús por toda la eternidad. ¿Estás preocupado, hermano, trabajando en pulir tu imagen? Algunos de nosotros estamos practicando ciertas cosas como para tener una imagen diferente, una imagen humana, terrena, que cautive a la gente, pero tratando de impresionar al mundo, tratando de escapar del dolor y del sufrimiento, hermano. Esta escuela, aquellos que van a pasar por esta escuela están destinados a algo muy especial. Y si Dios ha pensado en ti, para un servicio especial, para un servicio grande donde el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ti en forma plena, tú tienes que pasar por una escuela de dolor y sufrimiento. Yo lo entendí hace tiempo. Sufrir es la escuela por la cual tienen que pasar a aquellos que van a representar a Cristo Jesús en carácter y santidad. Sufrimiento es una escuela donde muy difícil te gradúas, porque no se termina. Hermano, ¿estás preocupado por tu imagen? ¿Estás preocupado por evitar el dolor y el sufrimiento? Quiero decirte que los grandes de Dios tienen que pasar por esta escuela. Tienen que pasar por esta escuela de dolor, de rechazo, de maltrato, de sufrimiento amargo, de lágrimas terribles, de dolor por todos lados. Si tú estás evitando esto, tú no vas a ser usado para el trabajo especial que el Señor quiere darte. Déjame leerte una nota que tengo aquí, que escribí anoche. Es imposible que Dios pueda usar a alguien grandemente sin antes herirlo profundamente. Te lo voy a repetir. Es imposible que Dios pueda usar a alguien grandemente sin antes herirlo profundamente. Si nosotros vamos a ser moldeados y formados a la imagen de Cristo, entonces debiéramos estar preparados para lograr la realidad de esa imagen. Escucha esto. Debemos estar preparados para sufrir y de hecho morir antes que podamos vivir la vida de nuestro Salvador, que ha diseñado que nosotros tenemos que vivir. Hermano, ¿quieres servir al Señor de verdad? ¿Quieres que Él se manifieste sobre ti? ¿Quieres tener su carácter? ¿Quieres tener su sello maravilloso? ¿Quieres tener su testimonio? ¿Quieres que Él te use delante de grandes multitudes o de pequeños grupos? ¿Quieres ser la mano de Jesús aquí en la tierra? Hermano, y piensas que la arrogancia en que estás viviendo en este momento, Dios te va a usar. No te equivoques, no te equivoques. Es imposible que Dios pueda usar a alguien grandemente sin antes herirlo profundamente. Tú tienes una cuota, una dosis de dolor que sufrir y que pagar.
Porque la única manera de ver a Cristo Jesús y ser semejante a Cristo Jesús y revelar y reflejar su imagen y su carácter es mirándolo en su sufrimiento. Por eso es que la sierva del Señor decía que nosotros debiéramos de gastar mucho de nuestro tiempo meditando en esas escenas finales de su dolor y de sufrimiento, donde el rechazo fue el pan de cada día. Ese pan amargo, ese ajenjo, ese vinagre horrible que tuvo que beber en la amargura de su peor momento, es también la dosis que tú tienes que vivir. Tú dirás que, bueno, Él ya lo hizo por ti. No, yo no estoy hablando de que si te va a salvar o no te va a salvar. Él por su sacrificio te salva. Pero si tú quieres ser parte de su programa de salvación para otros, también. Escucha, voy a leerte la nota. Es imposible que Dios pueda usar a alguien grandemente sin antes herirlo profundamente. Tú tienes que sangrar profundamente. Tus manos van a doler, tu costado, tus pies. Tu corazón va a sufrir, tus ojos van a llorar. Tu familia va a padecer. Tus hijos se van a avergonzar de ti. Pero si tú logras pasar por la escuela de humillación por la cual Jesús pasó, entonces tú llegarás al grado donde Él quiere llevarte. Si nosotros vamos a ser moldeados y formados a la imagen de Cristo, entonces debiéramos estar preparados para lograr la realidad de esa imagen. Para sufrir y de hecho morir, antes que podamos vivir la vida de nuestro Salvador, que ha diseñado para nosotros. ¿Quieres vivir la vida de Cristo Jesús? ¿Quieres ser semejante a Cristo Jesús? ¿Quieres representar a Cristo Jesús? ¿Quieres ser tú la voz del tercer ángel de verdad? Hermano, no es en la arrogancia, no es en la prepotencia, no es maldiciendo al mundo y a la iglesia como lo vas a lograr. Es doblado hasta el suelo, sobre tus rodillas, en medio del dolor y de las lágrimas, en medio del profundo sufrimiento que Jesús sufrió, que padeció. Esa es la escuela donde el Señor quiere llevarte. El apóstol San Pedro dice que Él es nuestro ejemplo. Él sufrió para decirnos cómo nosotros tenemos que pasar de grado y entonces representar todo lo que Él quiere que vivamos aquí en la tierra. Hermano querido, en el nombre del Señor, con mucho respeto, con mucho cariño, yo quiero que leas muchas veces Isaías 53 y las notas del apóstol San Pedro, un hombre que traicionó al Señor por no haber entendido. No tienes que sufrir, eso le impedía. El Señor tuvo que decir, ¿sabes cómo trata Jesús a aquellas personas que tratan de esquivar el sufrimiento? Apártate de mí, Satanás. Aquellos que están tratando de maquillar su imagen y evitar el problema del rechazo y el sufrimiento, o maldecir a aquellos que nos maldicen y nos rechazan, hermano, nos llama, el mismo Jesús nos llama Satanás. ¿Tú quieres ser semejante a Cristo Jesús? Tienes que arrastrarte por el piso de la amargura, del dolor, del rechazo, de las lágrimas, del sufrimiento permanente, de ese pan que tienes que comer todos los días, con gran sufrimiento. ¿Estás dispuesto? Muchos están queriendo ser predicadores y servidores de Jesús en este tiempo, pero quieren exhibir el uniforme, quieren la medalla, quieren la placa, quieren el reconocimiento. No, hermano, Dios no te está llamando a exhibir el uniforme. Dios te está llamando a exhibir el sufrimiento de Cristo Jesús. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Hay una dosis, hay una parte, hay una medida grande de dolor y sufrimiento que te espera si quieres servir al Señor. Pero si tú pasas por ese terreno negro, feo, amargo de dolor y sufrimiento, quiero decirte que del otro lado del río te espera la corona de la vida. Te espera algo especial y maravilloso. Pero entre tanto,
No trates de esquivar el dolor, no trates de esquivar la amargura que el servir al Señor Jesús ofrece. Lo que nos espera es sufrimiento permanente. En el nombre del Señor, dobla tus rodillas y dile cuán dispuesto estás a aprender de la escuela del dolor y de Cristo Jesús que Él tuvo que padecer para convertirse en el Salvador del mundo. Ahora entiendes por qué hay Espíritu Santo, porque Él dijo, yo voy a mandarles a otro Consolador. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15 dice, y con esto termino, Juan 15, hermano, no esquives el dolor, no esquives el sufrimiento. Dice Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, no te pongas a pelear y a denunciar y a señalar y a gritar y a hacer una demostración de pobre víctima que yo soy. No. Si a ti te aborrecen, a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Fíjate bien, Él no dice en el mundo podríais tener algunos momentos difíciles de aflicción. No, Él dice en el mundo tendréis aflicción. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermano, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Estás dispuesto a entregarle tu mano a la mano sangrante de Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón al corazón sangrante de Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a entregar tu cabeza, lo que sabes, tu sabiduría, a la cabeza sangrante de Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a entregar tus manos a las manos adoloridas y sangrantes de Cristo Jesús? Hermano, ¿quieres pasar y servir al Señor en una manera grande? Tienes que pasar por la escuela del dolor. Él no va a llevar a alguien a un nivel grandioso si antes Él no lo hiere en forma terrible también. Hermano, Job y los grandes hombres de Dios tuvieron que pasar por esta escuela de la amargura y del dolor para hacer una demostración de quién es Jesús, cómo es su carácter y cómo son sus recursos de salvación. Que Dios te bendiga en esta mañana. Yo no voy a hacer un llamado si quieres aceptar esto, porque esto es un asunto como para pensarlo. Piénsalo. ¿Crees que todavía te conviene seguir a Jesús? Lo que está por delante es dolor, sufrimiento, maltrato, rechazo. Pero cuando el Señor Jesús venga en gloria y majestad, la gente va a preguntar, Juan va a preguntar, ¿y quiénes son estos? El mismo cielo se va a asombrar. ¿Y quiénes son estos? Oh, estos fueron los que fueron a la escuela del sufrimiento de Cristo Jesús. Estos son los que han salido de gran tribulación. Hermano, sufrimiento y Jesús son la misma cosa. Victoria en Jesús y sufrimiento es la misma cosa. ¿Quieres tener una gran victoria? ¿Quieres ser envuelto en una extraordinaria experiencia de engrandecimiento en Cristo Jesús? Tienes que pasar por la escuela del dolor y el sufrimiento. Y cuando hayas cumplido tus grados, el Señor va a hacer de ti algo maravilloso, tan grande, que dirá como de Juan el Bautista, no ha habido otro hombre en toda la tierra que se parezca a mi siervo Juan. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a pensar en esto. Por favor, toma tiempo. Déjame decirte que yo estoy asustado, pero lo quiero. De un bautismo tengo que ser bautizado.
y cómo lo deseo que suceda ya, dice San Lucas, hablando de Cristo Jesús. Él vino para que la espada le atravesara el corazón. Él vino para sangrar, Él vino para sufrir, y Él no dijo, espero que eso se aleje lo más lejos que se pueda. No, me apresuro para que ese momento venga de una vez. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? Apresúrate a enfrentar el dolor, el sufrimiento, el rechazo, el menosprecio. Pero detrás de todo esto está Cristo Jesús con todo lo que le implica y su gloriosa herencia. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, lo que viene es cierto que no es fácil, pero tú ya pasaste por esto. Y tú has dicho que vas a estar con nosotros. No exactamente cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos dinero. No, cuando te representemos a ti con la dignidad que conlleva representar a Cristo Jesús. Señor, sabemos que el maltrato, el rechazo, el menosprecio, el sufrimiento y el dolor serán parte de nuestra comida diaria. Señor, ayúdanos a no huir del Calvario, sino a subir la cuesta, subirla hasta la punta. Y si en el camino tenemos que quedar tendidos, por favor, ayúdanos para morir subiendo la cuesta de servir al Señor, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió la boca. En medio de ese sufrimiento y de ese amargo dolor, Él cargó el pecado de todos nosotros. Ayúdanos, Señor, para entender que hay un trabajo muy grande que hacer en la salvación de este mundo. Ayúdanos para entender que es el testimonio de Jesús, es el sufrimiento de Jesús, es la causa de Cristo Jesús, es al estilo de Jesús como tenemos que salvar a esta humanidad. No con nuestra arrogancia, no con nuestra sabiduría, no con lo que nosotros pretendemos creer que es. Por favor, ayúdanos a ser sencillos, humildes, tan sencillos como Cristo Jesús, y hacer el trabajo que está esperando. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Hermano, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros en este momento y que esta causa pueda ser llevada adelante por hombres semejantes a Cristo Jesús en el dolor y en el sufrimiento. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas para siempre, Padre amado. Ten misericordia. Y por favor, toma nuestra mano firmemente, y lo que viene, por favor, ayúdanos para enfrentarlo con el valor que es necesario tener en este momento, no pensando en nuestro nombre, en nuestra imagen, en nuestra reputación, sino pensando en tu gloria, en tu maravillosa gloria, en tu maravillosa majestad. Y que cuando tengamos que pasar por el dolor y el sufrimiento, solamente pensemos en engrandecer tu nombre, tu grandioso y maravilloso nombre. Bendito seas, Padre querido. Gracias por darnos el testimonio de tu Hijo amado. No lo merecemos, pero ayúdanos a estudiarlo, a entenderlo, a comprenderlo y a vivirlo. Lo rogamos humildemente, pero con todo el corazón, en su precioso y sagrado nombre. Con todo respeto y cariño, lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga mucho, que este día pueda ser un día de reflexión seria. Acuérdense, nosotros mañana, los jueves, ayunamos. Queremos orar por ustedes, queremos trabajar con ustedes, queremos que el Señor alivie sus cargas, pero que también nos haga semejantes a Cristo Jesús. Si alguien tiene alguna petición particular, envíela hoy, que nosotros esta tarde ya empezamos nuestro ayuno, y entonces a lo largo del día de mañana estaremos orando para que Dios los bendiga. Y también yo les ruego a ustedes que oren por este proyecto. Necesitamos llegar con este mensaje a todo el mundo,
no a 1000, no a 2000, sino a todos aquellos que suspiran por hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace fuerte en este día y juntos, tomados de la mano de Jesús, vamos hasta el fin del camino. Gracias, buenos días.